Buenas tardes, buenos días todavía, me da por decir buenas tardes. Buenos días, Buenos hoy días. vamos a ir con la materia. Estábamos viendo el tercer PPT, que todavía no lo subo, yo creo que hoy día lo voy a subir. Voy a compartirlo. Este es el que estábamos viendo. Vamos a partir de acá. Un poquito más adelante. Ya, vamos a partir de acá mejor. Ya estábamos viendo que la comunidad, ¿cierto?, está compuesta por todas las poblaciones de las distintas especies, tanto de la flora, la fauna, como del reino fungi, que cohabitan en un mismo ecosistema, ¿cierto? Ahí hay una definición, dice conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido. Ese espacio definido le llamamos biotopo, que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su supervivencia. Cuanta más variedad haya de organismos, o sea, cuando más biodiverso sea, más sano es esa comunidad y más garantías tiene de permanecer. Esa comunidad, ¿cierto?, representa un ecosistema a su vez. Por lo tanto, entre más biodiverso sea un ecosistema, más posibilidades tiene de permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay especies que pueden cumplir las mismas funciones. Entonces, si que llega a desaparecer una especie, otras especies, como es muy biodiverso, pueden cumplir esa misma función. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, cuando sumamos el total de factores físicos y biológicos que operan en cualquier área, aparece el concepto de ecosistema. Entonces, un ecosistema es una unidad autosuficiente. Un ecosistema es una unidad autosuficiente. Significa que cada especie, cada población dentro de ese ecosistema cumple una función. ¿Ya? Si desaparece una especie en particular que cumple una función que ninguna otra la cumple, va a impactar negativamente sobre el ecosistema. Por ejemplo, puede que esa especie haya sido el único alimento para otra especie y así para arriba. Entonces es complejo el tema. Nosotros en los últimos 50 años nos hemos dado cuenta como seres humanos de la importancia y de lo complejo que son los ecosistemas. Entonces nos hemos dado cuenta que a veces nos creemos muy sabios como seres humanos y decimos, no, vamos a traer pinos del sur y eucaliptus de Australia para generar celulosa. Y hacemos plantaciones monocultivo que degradan el suelo, que acaban con la fauna propia del sector, ya que primero hay que cortar los árboles nativos. Entonces todo es muy complejo el tema. Los mismos pinos que van acidificando los suelos, esos suelos pasan a ser suelos muertos prácticamente por la acidificación que generan los pinos, esas hojas de pinos, de pino insigne, que son como palitos, ¿cierto? Son como palitos delgados, esas hojitas de pino caen al suelo y nadie las degrada, porque no existen las bacterias ni los hongos que sí existen en el hemisferio norte, que terminan degradando esa hoja más rápidamente de lo que se degradan acá en el hemisferio sur. Entonces no es llegar y trasladar una especie o sacar una especie de un ecosistema, ¿ya? Hay que primero entender el ecosistema para ver el real impacto que va a traer introducir una especie no nativa a un ecosistema o sacarla, ¿ya? Ahí vemos la relación que existe entre individuo, población, comunidad y ecosistema. Entonces un individuo obviamente es un organismo vivo que pertenece a una especie en particular, que en su conjunto
con sus pares en un mismo espacio y tiempo, hay que hacer la aseveración que en un mismo espacio y tiempo forman una población. Esa población a su vez se reúne con otras poblaciones de otras especies que viven en un ecosistema en particular. Y a eso le llamamos comunidad. También coexisten en un mismo espacio y tiempo, por eso uno habla de comunidad. Entonces esos pajaritos pueden ser alimento para un gato nativo, como la huiña, ¿cierto? Como el colo-colo, y a su vez esa huiña puede ser alimento para un puma, etcétera. Entonces cada población cumple y forma una red trófica en un ecosistema, que es clave. Cada especie es clave para ese ecosistema. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Se acuerda cuándo son las pruebas? ¿Han visto su calendario? El 5, ¿no? No sé, pues, usted era alumno. ¿Cuándo tenemos la prueba? No sé, profe, usted, profe. Mire qué lindo, pues yo ya publiqué la fecha, pues. Bueno, si Yo no solo digo está, que el 5, ¿no? me está preguntando o me está diciendo. Porque me está preguntando usted, pues. Me está contestando la pregunta. Ya, entonces lo importante es que estén atentos cuando es la prueba, es la otra semana, ¿ya? Si no me equivoco, así que ojo. Los factores bióticos también pueden ser clasificados en tres tipos, que son los siguientes. Productores son los que fabrican su propio alimento. Consumidores son los que no pueden producir su alimento. Y finalmente los descomponedores son los que se alimentan de la materia orgánica descompuesta. Los productores, como ustedes ya saben, son las plantas, los árboles, los pastizales. ¿Ya? Estamos hablando básicamente de la flora. Los consumidores son los que no pueden producir su propio alimento. ¿Ya? Por lo tanto, son los llamados heterótrofos. Necesitan de otros seres vivos, ya sea vivos o muertos, para alimentarse. Ahí están los animales vegetarianos, como las vacas, los caballos, ¿cierto? Pero también los carnívoros, ¿ya? Ahí, esos son consumidores. Hablamos de consumidores primarios, secundarios, dependiendo del orden de la cadena trófica. Y los descomponedores básicamente son los hongos y las bacterias que terminan de degradar la materia que van dejando, ¿cierto? Los carroñeros, los consumidores finales, ¿ya? Entonces, cuando queda un cadáver, ¿cierto?, de algún animal que ya fue presa de un consumidor carnívoro, finalmente esos restos lo terminan degradando, ¿cierto? El consumidor último, que generalmente son las moscas, que colocan sus huevos ahí, esas larvas se alimentan del resto de ese organismo, pero ellos no son descomponedores, son consumidores últimos, ¿ya? Ellos a su vez generan desechos. Esos desechos y lo que queda de ese animal o árbol muerto termina siendo descompuesto, ¿cierto?, por los hongos y bacterias. Ellos son los descomponedores. Entonces ahí tenemos una red trófica que nos está tratando de mostrar, ¿cierto?, una red alimenticia. En este caso sería una cadena, más que una red. Entonces los productores, ¿quiénes son? Las plantas, ¿cierto? Después viene un consumidor primario, que sería ese ratoncito arriba a la izquierda. Después sigue una, ¿cómo se llama este animal? Se me olvidó el nombre. Sirigüeya, algo así. Zarigüeya. Zarigüeya. Una zarigüeya, ¿cierto? Que se alimenta de ese ratoncito que consumió semillas de las plantas. Por lo tanto, ese es un carnívoro primario, pero pasa a ser un consumidor secundario, ¿ya?
Después viene un consumidor terciario, pero que pasa a ser un carnívoro secundario, en donde el zorro o coyote, más parece coyote que zorro, se alimenta de la zarigüeya. Y finalmente cada uno de esos animalitos, ¿cierto? Incluso las plantas, mueren. Por eso se ven flechas hacia abajo. Y al morir, quien termina de degradar esa materia orgánica, al final, ¿cierto? Después que pasaron los carroñeros, después que pasaron las moscas y sus larvas, son los descomponedores. Los descomponedores son los que finalmente dejan la materia orgánica apta para nutrientes de los suelos, apta para comenzar nuevamente el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, ¿ya? El ciclo del fósforo, que son los nutrientes esenciales para las plantas. Entonces, si se dan cuenta ustedes, finalmente las plantas, aun cuando son autótrofas, por eso uno puede poner una flor, ¿cierto? Solamente con agua y la flor vive, porque ella genera su propio alimento, necesitan de sales minerales, ¿cierto? Necesitan de minerales esenciales para la vida, como son el fósforo, el potasio, los nitratos, ¿cierto? Y ahí comienzan esos ciclos que vimos en la PPT anterior. Entonces, finalmente las plantas terminan alimentándose de todo lo que dejaron los descomponedores. No alimentándose literalmente, ¿cierto? Porque ellos generan su propio alimento a través de la fotosíntesis, pero sí utilizan esos elementos para nutrirse, a través de el vehículo que lleva esos nutrientes, minerales a las plantas, a los árboles. El vehículo es el agua. Y ese mismo vehículo, el agua, es también el vehículo que lleva los nutrientes a las células de nuestro cuerpo, a las células de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante el agua. ¿Ah? Por eso cuando una persona está deshidratada, se muere. ¿Sí? ¿Ya? Usted cuando tiene sed es porque ya está deshidratado. La idea es nunca tener sed, hay que estar siempre hidratándose. Cuando uno ya tiene sed es porque ya el cuerpo le está pidiendo con urgencia agua. Si uno no toma agua, ¿qué pasa? No tiene el vehículo para nutrir, para entregar los nutrientes a cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, el agua es clave en todo ser viviente. Si en nosotros hay un 75% de agua, imagínense en las plantas. Estamos hablando de un 90, 95% es agua. Factores abióticos. Todos los factores químicos físicos del ambiente son llamados factores abióticos. De A significa sin y bio, vida. Los factores abióticos más destacados son la precipitación, la lluvia, ¿cierto? Las nevadas en la alta cordillera y también la temperatura. Y la precipitación y la temperatura dependen mucho de la latitud, ¿cierto? Y de la altura geográfica. Entonces también son factores abióticos, ¿ya? Estos factores varían ampliamente de un lugar a otro, pero las variaciones pueden ser aún mucho más importantes de lo que normalmente reconocemos. Muy tarde, chiquillo. No, no es solamente un asunto de precipitación total o la temperatura promedio, como vimos antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esos son promedios. Entonces ahí vemos en una misma región geográfica que en invierno hay mucha lluvia y frío, pero en verano hay mucho calor y sequedad. Eso es característico, por ejemplo, de nuestra zona, que tiene clima mediterráneo. Clima mediterráneo. Así se llama el clima porque es muy semejante, ¿cierto?, a toda la zona costera o cerca de la costa del mar Mediterráneo. O sea, Grecia, Italia, España, Libia, Argelia, Marruecos, Egipto, todo ese sector, Macedonia, tiene Israel, tiene un clima muy parecido al nuestro. Por ejemplo, en algunas regiones la precipitación total promedio es de más o menos 100 centímetros por año. Eso ocurre en Kiev, Ucrania.
que es el clima continental húmedo, donde hay bosques húmedos semejantes a los bosques que hay en el sur de Chile, al bosque valdiviano. Entonces ahí caen 100 centímetros por año, pero dice que se distribuyen uniformemente durante todo el año. O sea, llueve durante todo el año. Siempre el clima es húmedo. No así por ejemplo, en nuestra región, la región de los ríos, por ejemplo, donde está Valdivia, no es así, pues no llueven 600 milímetros durante todo el año. Esos 600 milímetros que caen, o 60 centímetros al año, se concentran básicamente en la estación fría, pero en verano es cálido. Podemos fácilmente encontrar en Valdivia o al interior de Valdivia, ¿cierto? Como por ejemplo en el Tume, podemos encontrar 30, 32 grados en verano, sin problema, y llueve poco. Entonces, cuando la lluvia no es uniforme durante todo el año, crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra región donde cae la misma cantidad de precipitación, pero solamente durante los primeros 6 meses, que son los últimos 6 meses, que son los de invierno. La estación de lluvias, y dejando la otra parte del año, ¿cierto? La estación seca o calurosa, prácticamente sin agua. Por eso dice, esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra región donde cae la misma cantidad de precipitación. Estábamos poniendo como el ejemplo de Kiev a Valdivia, pero solamente durante 6 meses por año se concentra la lluvia, ¿ya? En la estación fría. Pero los otros 6 meses son más bien secos y calurosos. Eso es propio del clima mediterráneo, ¿ya? Especialmente en la zona central de nuestro país. Entonces estamos hablando de la región metropolitana, la quinta región, la sexta región, la séptima región incluso, es clima mediterráneo, ¿ya? Desde Concepción al sur cambia el clima importantemente. Igualmente un lugar donde la temperatura promedio es de unos 20 grados Celsius, por ejemplo, el planeta Tierra tiene un promedio de más o menos 15 grados Celsius, pero cuando uno habla de promedio es nada más que eso. Por lo tanto, en ese mismo momento en donde hay una temperatura promedio en el planeta de 15 grados Celsius, significa que hay en algunas partes 30 grados bajo cero, como en Siberia, o más incluso, y en otras partes hay 50 grados sobre cero, ¿ya? Por ejemplo, la parte más cálida del planeta es en el desierto que está entre México y Estados Unidos, ¿ya? Eh, Bajo el desierto de Arizona hay harta parte desértica, y ahí es donde se concentra la mayor temperatura del planeta, que son 50 grados Celsius, más que en la India, más que en el Sahara. Y nosotros no tenemos una temperatura despreciable. La temperatura máxima en Chile es de 43 grados Celsius, que se alcanzó el 2019, si no me equivoco, porque hasta antes de eso era de 42,7 o 42,6, que es en el sector de la octava región, ¿cierto? Eh, Cerca de Chillán, cerca de Ñuble, por ahí es donde se concentra la mayor temperatura. Quillón creo que fue donde alcanzó 43 grados, si no me equivoco, el 2019. Entonces ya superamos el registro anterior. Obviamente esos registros son relativamente nuevos, ¿cierto? Desde que el hombre está en estos terrenos y tiene instrumentos. Pero, como les dije, subió de 42,6 a 43, si no me equivoco. Esto siempre en la región de los ríos. Entonces, igualmente un lugar donde la temperatura promedio es de 20 grados Celsius, dice, y nunca alcanza el punto de congelamiento, es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio, pero que tiene veranos ardientes e inviernos muy fríos, ¿ya? Por ejemplo, Valparaíso, Viña, la temperatura promedio durante el año es como de 15 grados Celsius, ¿ya? Pero en Valparaíso, Viña nunca hay bajo cero, y tampoco es muy raro que haya sobre 30 grados, ¿cierto? Muy raro. ¿Por qué? Porque el mar pasa a ser un elemento estabilizador de las altas y bajas temperaturas, ¿ah? Por la capacidad calorífica que tiene el agua, que es alta.
O sea, el agua cuesta enfriarla, como también cuesta calentarla. Por eso pasa a ser un elemento estabilizador de temperatura. Entonces, la gente que vive cerca de la costa generalmente no tiene ni muy alta ni muy baja temperatura, pero al interior cambia totalmente. Acá en Limache han habido 38 grados Celsius, 38 grados Celsius, y en Olmué 40, y estamos prácticamente a una hora de la costa, 35, 40 kilómetros de la costa. Y a su vez en invierno hay 1 o 2 grados bajo cero, varias veces durante el año, varias veces durante el invierno, 1 a 2 grados bajo cero. Entonces, en la medida que yo me alejo del mar, la temperatura va cambiando, ¿cierto? Por eso dice que igualmente un lugar donde la temperatura promedio es de 20 grados Celsius y nunca alcanza el punto de congelamiento es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio, pero que tiene veranos muy calientes e inviernos muy fríos. Un ejemplo de eso es Nueva York, ¿ya? En Nueva York están muy marcadas las estaciones. Por ejemplo, en invierno nieva, ¿cierto? El viejo pascuero se tiene que abrigar. Eh, el trineo del viejo pascuero se justifica ya. En cambio acá nosotros estamos en verano. Allá nieva en invierno, como les decía. Pueden haber 10, 20 grados bajo cero sin ningún problema. En primavera florece todo. Hay temperaturas promedio de 20, 21 grados Celsius sin problema. Y en verano se alcanzan 34, 36 grados Celsius. O sea, más alta la temperatura en Nueva York que en Santiago. Temperaturas promedio de 34 hasta 36 grados Celsius o más, ¿ya? En Nueva York. Y eso que ellos tienen costa. O sea, la costa en Nueva York en verano impecable para bañarse, ¿ya? Aun cuando en invierno tienen 10, 20 grados bajo cero. Y en otoño, ¿cierto? Antes del verano, después del verano, en otoño, todos los árboles se visten de colores otoñales, rojo, amarillo, café. Hay muchos árboles que toman esa tonalidad en el hemisferio norte, ¿ya? Aquí en el sur también tenemos árboles que toman esa tonalidad, ¿ya? Como el mañío, como la lenga. La lenga en el sur toma ese color rojizo. Si uno ha andado por allá, por Puerto Aysén, eh, eh, Coyhaique, se ha dado cuenta que las lengas toman ese color especial que es tan lindo en otoño. ¿Alguna acotación, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿El manío es un árbol? No sabía, no tenía idea. El mañío, Mañío. sí, no maní, mañío. ¿Qué escuchó maní? Manío. ¿Había No, escuchado? mañío, con ñ, Mañío. de ñoño. Pero también otros factores abióticos pueden ser involucrados, dice, incluyendo tipo y profundidad de suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, viento, fuego, salinidad, luz, longitud del día, terreno y pH, la medida de acidez o la alcalinidad de suelos y aguas. ¿Ya? Hay otros factores abióticos que influyen, ¿cierto?, sobre el tipo de vida que pueda haber. ¿Ya? Los suelos pueden ser ácidos, pueden ser alcalinos, pueden ser salinos, pueden ser secos, ¿ah? Pueden tener poca materia orgánica o harta materia orgánica, pueden ser de difícil permeabilidad o de alta permeabilidad. La arena, por ejemplo, tiene alta permeabilidad. Cuando llueve sobre la arena es como que no lloviera prácticamente. Se infiltra rápidamente el agua y las plantas no alcanzan a aprovechar esa agua. Entonces todo eso influye, ¿ya? Por eso dice, pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados, incluyendo tipo y profundidad del suelo. No es lo mismo un suelo de 10 centímetros de profundidad que un suelo de 2 metros de profundidad, ¿cierto? Cuando hablamos de suelo, estamos hablando de un ecosistema aparte, ¿ya? El suelo es súper importante para la vida. Hay una ciencia que estudia los suelos que se llama edafología, ¿ya? Yo hice un diplomado en recuperación de suelos contaminados y es todo un mundo de conocimiento nuevo. Ahí uno aprende que hay muchos tipos de suelo, que hay suelos que son arenosos, otros limosos, otros arcillosos, que los suelos arcillosos, por ejemplo, son prácticamente impermeables,
entonces no son muy aptos para la vida vegetal, y los suelos arenosos se secan rápido, entonces la idea es que haya como una mezcla, ¿cierto?, de los distintos tipos de suelos. Lo ideal es que tenga espacios entre los granos del suelo, espacios para tener, porque el suelo es algo que está compuesto por sólidos, elementos gaseosos, ¿cierto? Y elementos biológicos, ¿ya? Como los gusanos, las bacterias, los hongos que vienen en el suelo. Entonces es bien complejo todo el tema de los suelos. Y el suelo es la clave, ¿cierto?, para la vida vegetal, que son los productores primarios. Por lo tanto, si destruimos nuestros suelos, contaminamos nuestros suelos, ¿dónde van a crecer las plantas después? Y las plantas son la base de la cadena alimenticia, tanto los vegetales, perdón, tanto de los vegetarianos como de los carnívoros, porque si no hay vegetarianos no hay carnívoros. Entonces, por eso es tan importante estos factores que influyen en los suelos, como son los nutrientes esenciales, ¿cierto? El viento, si hay mucho viento, también cuesta que haya vida, ¿cierto? Vida vegetal. Si constantemente hay incendios, lo mismo. Salinidad, cuando hay mucha salinidad no hay mucha probabilidad de vida. La longitud del día, cuánta luz le llega a ese suelo, no es lo mismo un suelo, ¿cierto?, en la ladera sombría que un suelo en la ladera solana, ¿cierto? Eso lo vimos anteriormente. El tipo de terreno no es lo mismo un suelo en una ladera que un suelo en un valle, en un sector llano. En un sector llano generalmente hay más suelo, hay más posibilidad de vida vegetal que en una ladera, ¿cierto? Porque las lluvias y las aguas que escurren, ¿cierto?, por las laderas van barriendo los suelos, ¿ya? Los van lavando, dejando poco espacio a que existan suelos aptos para la vida. Por eso es tan importante que las laderas, los cerros tengan vida vegetal, o si no se erosionan y desaparecen los suelos. Y es más fácil que hayan aludes cuando no hay árboles, ¿cierto?, arbustos en las laderas de los cerros, por lo mismo, ¿cierto? Porque las raíces, ¿cierto?, de los árboles, las raíces de los arbustos tienden a afirmar los suelos, a mantenerlos. Entonces, el pH, por ejemplo, la medida de acidez o alcalinidad de los suelos también es clave. Como ilustración tomemos el terreno, dice. Va a depender mucho de la orientación, lo que le hablábamos antes, ¿cierto? En el hemisferio sur, o sea, donde nosotros vivimos, las laderas que dan hacia el norte, las laderas que dan hacia el norte, que apuntan hacia el norte, generalmente presentan temperaturas más cálidas que las que dan hacia el sur. Entonces, las laderas que apuntan hacia el norte son las laderas solanas, son más secas, ¿ya? Hay más cactus, espinos. En cambio, las laderas que apuntan hacia el sur generalmente tienen menos sol durante el día, especialmente en invierno, son más húmedas, hay más flora, por lo tanto hay más suelos también. El tipo de suelo, un suelo arenoso, debido a que no retiene bien el agua, produce el mismo efecto que una precipitación menor, ¿cierto? Aunque llueva mucho. El viento aumenta la evaporación, ¿cierto? El viento, ya que aumenta la evaporación, también puede tener el efecto de condiciones relativamente más secas, más secas. Por eso en lugares donde hay mucho viento, no hay mucha vegetación tampoco, como en la Patagonia, ¿cierto? Sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico. Sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico. ¿Qué significa crítico? Crítico para la vida, ¿ya? Resumiendo, podemos ver que los factores abióticos que se encuentran siempre presentes en distintas intensidades interactúan entre sí unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales diferentes. ¿Ya? Podemos hablar de la altura geográfica, de la pluviometría, ¿cierto?, de las precipitaciones, podemos hablar de los vientos que puedan haber, el pH, la alcalinidad de los suelos, si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso, limoso, etcétera. Entonces, todos todos estos factores abióticos pueden generar una matriz de condiciones muy distintas. Factores abióticos tienen distinta importancia según el medio que se trate. Estamos hablando del medio terrestre,
aéreo, medio acuático o en los suelos. Va a depender de todo eso. Los factores abíticos entonces tienen distinta importancia según el medio en que nos refiramos. Si estamos hablando del medio terrestre, medio aéreo, medio acuático, las lagunas, los mares o los suelos, ¿ya? Esos son los tres medios donde hay vida. Cuando los factores abióticos condicionan su subsistencia, cuando los factores abióticos condicionan la subsistencia de las especies, se les denomina factores limitantes o ecológicos. Se les denomina factores limitantes o ecológicos. Entonces, dependiendo del pH, dependiendo de la alcalinidad, la humedad del suelo, la temperatura ambiente, si es permeable o no permeable el suelo, eso va a limitar, esas condiciones limitan o son factores críticos, ¿cierto?, para ciertas especies. A su vez, las especies desarrollan una serie de adaptaciones para poder subsistir, ¿cierto?, en esos lugares. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Si hablamos del factor luz, es la fuente de energía, ¿cierto?, para las plantas. Es mayor en las zonas de montaña y en los polos la luz. Y varía más también de invierno a verano. Hay plantas que se adaptan o fueron creadas para zonas de mayor luminiscencia y otras con menor luminiscencia. Entonces, va a depender de la estratificación y el fototropismo de las plantas. Estratificación, ¿por qué? Porque hay plantas que llegan hasta los 2 metros, otras crecen hasta los 4 metros, hay árboles que crecen hasta los 5 metros, otros árboles crecen hasta los 10 metros, a eso se refiere con estratificación. Los animales también varían su actividad y comportamiento de acuerdo a la cantidad de luz que haya, ¿cierto? Hay animales que invernan en invierno justamente por la falta de luz solar. Temperatura. ¿Cómo influye la temperatura? Es variable tanto en el día, la noche, como en las estaciones del año. Generalmente es menor al aumentar la altura, ¿cierto? Al aumentar la altura geográfica, la temperatura generalmente va disminuyendo. Por eso hay zonas de hielo eterno. ¿Cómo se adaptan las plantas a los cambios de temperatura? Existen plantas anuales, ¿cierto?, que mueren y dejan semillas. Otras reducen su actividad metabólica perdiendo las hojas, como lo que ocurre en la mayoría de los árboles en invierno, ¿cierto?, que no son perennes. Otras generan formas de resistencia, ¿ya?, para esperar el momento óptimo para florecer. Formas de resistencia son las semillas y las yemas. En los animales, ¿cómo influye la temperatura? Hay animales que son homeotermos, presentan la temperatura constante en su cuerpo, presentan estructuras aislantes como los pelos, las plumas, y hibernan. Hay animales que hibernan. El sudor y hábitos nocturnos contra el calor. Ya sabemos que el sudor es para botar calor, pero también uno suda cuando hace frío. O más bien se deshidrata a través de la orina cuando hace frío. ¿Para qué? Para calentarse el cuerpo más fácilmente. Al tener menos agua en mi cuerpo se calienta más fácilmente. A eso me refiero. Se dice que hay animales que son poiquilotermos, temperatura semejante al medio, o sea, su temperatura corporal se va adecuando o está condicionada por la temperatura medioambiental. En condiciones desfavorables, ellos emigran, ¿cierto? Por eso vemos migraciones de aves cuando comienza la temperatura fría a lugares con temperaturas más altas. Algunos animales permanecen en estado de aletargamiento o larvario, cuando es más frío. Permanecen en estado de aletargamiento o larvario, ¿ya? ¿Cómo influye la humedad? Cantidad de agua en el aire, cantidad de agua o humedad en los suelos. Factor importante, pues se producen pérdidas por evaporación y transpiración.
Existen, por ejemplo, plantas que son hidrófilas, o sea, crecen en ambientes húmedos y sombríos, como por ejemplo los helechos. Presentan epidermis finas y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Presentan epidermis finas y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Existen plantas que son xerófilas, que crecen en ambientes secos, hojas transformadas en espinas o con forma de aguja, como por ejemplo los cactus, ¿cierto? O estas plantas de hojas gruesas, de tallos ricos en agua, desarrollan tallos y hojas para almacenar aguas, ¿ya? ¿Cómo se llaman estas plantas? ¿Se acuerdan? Hojas transformadas en espinas o con forma de aguja, desarrollan tallos y hojas para almacenar agua. Entonces tienen hojas gruesas, tallos gruesos, que los ayuda a retener el agua. Respecto a los animales, tenemos presencia de estructuras especiales para evitar pérdidas por transpiración. Por ejemplo, los exoesqueletos de los artrópodos, de los insectos, las escamas en los reptiles y el pelo en los mamíferos. Todos esos son estructuras que me permiten evitar la pérdida de agua por transpiración. Entonces ahí vemos como todos estos factores influyen, ¿cierto?, en las formas de vida, tanto de la flora como de la fauna. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Ahí tenemos un ejemplo de imágenes de distintos seres vivientes. Tenemos un bosque húmedo, parecido a los bosques del sur. Tenemos un búho, ¿cierto?, adaptado para cazar en zonas con nieve. Eh, Tenemos una especie de roedor que está como hibernando. Tenemos un ocelote ahí a la derecha, que está adaptado para vivir y cazar de noche en las zonas de la Amazonía. Abajo tenemos unos cactus, ¿cierto? Caracoles que están esperando una mejor condición, quizás la noche, la humedad de la noche para salir. Están vivos, ¿cierto? Pero están dentro de su caparazón, ¿cierto? Para evitar secarse tan rápido. Y tenemos moscas y larvas que nacen cuando se dan las condiciones ideales para la vida. Lo que vimos antes era el medio terrestre, ahora estamos viendo el medio acuático. ¿Cómo influye la luz en el medio acuático? Bueno, principalmente es una fuente de energía, ¿cierto? Calienta el agua y ayuda a que el fitoplancton genere su propio alimento. El agua absorbe la radiación luminosa más que el aire. La intensidad disminuye con la profundidad. Obviamente la intensidad de luz disminuye con la profundidad, por lo tanto la temperatura. Entonces hay zonas, determinadas zonas que están a determinada profundidad. La zona más cercana a la profundidad se llama la zona eufótica. Se realiza la fotosíntesis hasta los 50 metros. Entonces aquí pueden vivir algas sin ningún problema. Por ejemplo, en el mar, perdón, el fitoplancton es clave, ¿cierto? Como les decía, genera entre un 70 y un 80% de la transformación de CO2 a oxígeno. Tenemos la zona más profunda que se llama oligofótica, zona de penumbra, ya no llega la luz a esa zona, y también existe la zona afótica, oscuridad total, a partir de los 500 metros de profundidad. Eso básicamente ya en el mar. Existen adaptaciones para las plantas, ¿cierto? Tenemos pigmentos distintos que absorben distintas longitudes de onda, por eso son tan coloridas las flores, las plantas. Y tenemos animales con capacidad para producir luz o la llamada bioluminiscencia. Por ejemplo, los peces que viven en la zona afótica, algunos generan su luz propia para atraer a otros seres vivos para comérselos. La temperatura, ¿cómo influye? La temperatura, las variaciones son menores que en el medio aéreo, ¿cierto? En el agua, las variaciones son menores que en el medio aéreo. ¿Por qué? Porque por la capacidad calorífica que tiene el agua, que es alta.
De ella depende de la cantidad de oxígeno, de ella depende de la cantidad de oxígeno. Después dice salinidad, cantidad de sales minerales que hay en el agua, disueltas, ¿cierto? Factor importante en la distribución. Sabemos que si el agua es muy salada va a haber poca posibilidad de vida, como por ejemplo en el mar muerto, ¿ya? Porque hay muy pocos animales que pueden vivir con tanta salinidad, animales o plantas. Tenemos los procesos osmóticos que algunos animales tienen, que hacen que salmones y anguilas puedan vivir en medios donde varía la concentración de sal. Entonces vemos que los salmones son de agua dulce, pero se llegan al mar, ¿cómo se llama? Se alcanzan su edad adulta y después migran, ¿cierto? Nuevamente a la zona donde nacieron para desovar sus huevos, ¿ya? Y suben, ¿cierto?, por las corrientes de los ríos para llegar al lugar donde nacen. Entonces se dice que los salmones y las anguilas tienen procesos osmóticos que les permiten vivir en zonas donde hay mayor salinidad, incluso porque son raros los peces que pueden vivir en estas dos zonas, ¿ya? En agua dulce y en agua salada. ¿Qué tenemos acá? La cantidad de oxígeno presente en el agua es clave, ¿cierto? Varía en función de la temperatura y de la profundidad. A mayor temperatura, el agua es capaz de retener menos oxígeno, porque el agua es menos densa. Y el oxígeno que retiene el agua es un oxígeno que no pertenece a la molécula agua. Es agua que atrapa, ¿cierto?, entre las moléculas. Por lo tanto, si hay mayor temperatura de agua, significa que las moléculas del agua están más separadas, por lo tanto, pueden retener menos oxígeno. Entonces, cuando la temperatura es muy alta, hay poco oxígeno disponible para los peces, ¿ya? Y eso hace que haya menos vida en las aguas más cálidas. Y la concentración es mayor a menor temperatura de oxígeno disponible para la vida. Hay plantas que se adaptan a distintos, perdón, no, a las plantas no les influye el oxígeno en el agua, sí a los animales, como les dije, a los peces. Estructuras más eficaces para la captación, como por ejemplo las branquias, ¿cierto? Estructuras más eficaces para la captación y algunos se adaptan a zonas donde hay menos oxígeno y otros donde hay más oxígeno. La presión hidrostática va aumentando, ¿cierto?, en la medida que yo me voy profundizando en el mar o en un lago. Aumenta una atmósfera cada 10 metros de profundidad. O sea, a 10 metros de profundidad, la presión que hay es de 2 atmósferas. A 20 metros de profundidad tenemos una presión de 3 atmósferas. Y eso tiene un efecto, ¿cierto?, sobre la forma del desplazamiento, ¿cierto? Tiene efecto en la forma de desplazamiento de los seres vivos que puedan vivir ahí. Por ejemplo, los animales, dependiendo, ¿cierto?, de la presión hidrostática, poseen vejiga natatoria para desplazarse a distintas presiones y flotar. Tenemos animales del fondo que son más bien aplanados, ¿cierto?, y cavidades internas reducidas, como por ejemplo el lenguado, ¿cierto?, que vive en el fondo, es un pez más bien aplanado. ¿Por qué? Porque está sometido a mayores presiones. La viscosidad del agua va aumentando a medida que hay mayor profundidad. Es mayor en el medio acuático, obviamente. Dificulta su movilidad y quedan suspendidos. El agua es más viscosa a mayor profundidad y con mayor salinidad. En el caso de las plantas y algas presentan vejigas de aire para flotar, como por ejemplo las algas que nosotros vemos en la playa, que siempre están a la orilla de la playa, ¿cierto?, que tienen como vejigas que tienen aire para poder flotar. A eso se refiere. Plantas y algas presentan vejigas de aire para flotar y estar cerca de la superficie. ¿Por qué necesitan estar cerca de la superficie? Por la fotosíntesis, ¿cierto? Animales tienen una superficie corporal amplia para flotar o presentan ramificaciones. Por ejemplo, las medusas,
como por ejemplo las anguilas, perdón, no las anguilas, las mantarrayas quería decir, las anguilas, las medusas tienen una superficie corporal amplia para flotar o presentan ramificaciones. Los nadadores presentan estructuras fusiformes y extremidades en forma de pala. Otros usan mecanismos de propulsión, ya como el pulpo. Otros usan mecanismos de propulsión como el pulpo. Movimientos del agua. Movimientos del agua. Importancia en las costas y en tramos altos de ríos. Se refiere a las mareas, ¿cierto? Importancia en las costas y en tramos altos de ríos, donde el mar entra. Las plantas pueden generar tallos flexibles justamente para evitar romperse, ¿cierto? Dado las diferencias de altura superficial entre la marea baja y la marea alta. Organismos bentónicos son los que viven básicamente en la superficie, tienen formas aplanadas, apéndices o ventosas de sujeción, ya como las lapas. Eso es un organismo bentónico, o el loco, ¿cierto? Organismos bentónicos. Tienen formas aplanadas, apéndices o ventosas de sujeción a las rocas. Esas son características de los animales, ¿cierto? Para poder sujetarse a los movimientos de agua o a las olas. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Chiquillo. ¿Nos estamos viendo entonces? Si no tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Profesor, ahora el Power lo va a subir. Sí. Nos estamos viendo entonces. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. No conozco ese lago. Búsquelo, muy interesante. Ya, gracias. Tanzania. Chao, nos vemos.